¿Sabías que Géminis no es solo el signo que habla mucho del zodiaco? Muchas veces cuando se habla de Géminis siempre aparecen las mismas ideas. Géminis es cambiante, Géminis es disperso, los Géminis hablan mucho, Géminis tiene dos caras, pero Géminis es mucho más que eso. Géminis es un signo que nos habla de la mente, que nos habla de la comunicación, de la curiosidad y del aprendizaje. También nos habla del movimiento, de la necesidad de entender el mundo a través de las ideas, de las palabras y de las conexiones. Después de Aries, que es el signo que ya vimos que inicia, y después de Tauro, que vimos que es el que sostiene, aparece Géminis. Y aquí la energía nuevamente vuelve a cambiar, porque Aries actúa, Tauro construye y Géminis pregunta. Géminis observa, aprende y conecta una cosa con otra. Y hoy vamos a entender toda esta energía de Géminis paso a paso. Vamos a hablar de este signo, vamos a hablar de su parte positiva, de su luz, también vamos a hacerlo de su parte negativa, de su sombra. También vamos a ver, porque Géminis es un signo de aire, por qué es mutable y cómo puede manifestarse dentro de la carta natal. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona, y hoy seguimos avanzando en esta serie dedicada a los 12 signos del zodiaco y lo hacemos con el tercero de ellos, lo hacemos con Géminis. Primero llegó Aries, que representaba pues el nacimiento del impulso, representaba la acción, el primer paso, esa chispa, el yo voy. Después vimos el signo de Tauro, el segundo signo, que representa pues la estabilidad, el cuerpo, la materia, la seguridad y la necesidad pues, de sostener o mantener en el tiempo todo aquello que hemos empezado. Y hoy vamos a por el tercero de los signos, hoy vamos a ver Géminis. Si no has visto los vídeos correspondientes a Aries y Tauro, te recuerdo que los puedes ver en este mismo canal, ya los tienes subidos. Como decíamos, después de Aries y Tauro aparece Géminis, que nos trae una energía completamente distinta. Géminis es el signo que comienza a mirar a su alrededor y empieza a preguntarse cosas, empieza a relacionar una cosa con otra y empieza a explorar. Géminis ya no está solo en el impulso de actuar, ni solo en la necesidad de construir, sino que Géminis quiere entender, Géminis quiere conocer, quiere aprender, quiere hablar, quiere nombrar aquello que ve, quiere compartirlo. Géminis representa ese momento en el que la conciencia empieza a abrirse al entorno. Es como un niño, como una niña, pues que empieza a preguntarse, pues, ¿y esto qué es? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Cómo funciona? ¿Y si lo miro de otra manera? ¿Y si puedo hacer algo distinto? Entonces, esa es una imagen muy bonita y muy fácil para entender esta energía geminiana, esta energía de Géminis. Géminis es curiosidad, es movimiento mental, es esa necesidad de descubrir el mundo y ponerle palabras a todo. Géminis es un signo que pertenece al elemento aire y esto pues es importante también el saberlo. En astrología el aire pues tiene que ver con la mente, tiene que ver con el mundo de las ideas, con la comunicación, con el pensamiento, con la palabra, con el intercambio y con la relación entre unas cosas y las otras. El aire no funciona como la tierra, sino que la tierra necesita tocar, necesita comprobar, necesita construir, mientras que el aire lo que necesita es comprender, pensar, hablar y necesita moverse entre ideas. Por eso Géminis, como signo de aire, suele tener una energía muy mental, es una energía, como hemos dicho antes, que observa, que analiza, que pregunta, que compara, que quiere saber y que busca información. Y esto no significa que todas las personas que sean Géminis sean iguales. Es importante recordarlo, como lo digo siempre, porque no estamos diciendo que todos los Géminis son así, sino que estamos hablando de una energía que se puede manifestar o expresar en mayor o menor forma. Y esa energía puede aparecer
tanto en el Sol, como en la Luna, como en el ascendente, como en Mercurio o como en una casa concreta de tu carta natal. Por eso, aunque tú no seas del signo de Géminis, pues esa energía también la tienes en tu carta y es importante que la conozcas, que la comprendas y que la asimiles, porque entenderla te va a ayudar a comprender mucho mejor cómo piensas, cómo te comunicas, cómo aprendes y cómo conectas con el mundo que te rodea. Además de ser aire, Géminis es un signo mutable y eso también pues, nos da muchísima información sobre este signo. Tienes también un vídeo aquí en el canal donde te hablo y te explico sobre las distintas modalidades y ya vimos allí pues, que la energía mutable es esa energía de adaptación, del cambio, de la flexibilidad, de la transición y Géminis tiene todo esto. Géminis no es una energía rígida, no suele quedarse en una sola idea para siempre, sino que Géminis necesita movimiento, necesita moverse, necesita probar, necesita ver distintas posibilidades y necesita cambiar de perspectiva. Por eso muchas veces se dice que los que son del signo de Géminis pues que son muy cambiantes. Aquí hay que entender algo importante y es que cambiar no siempre significa que la persona tenga una falta de compromiso. A veces el cambiar es fruto de una necesidad de adaptación. A veces, pues yo que sé, cambiar de opinión no significa que tú no sepas lo que quieres. A veces significa simplemente pues que has recibido una nueva información que te ha hecho variar tu punto de vista y eso es algo muy geminiano, es algo muy de Géminis. Géminis puede decir, pues antes pensaba esto y ahora pienso esto porque he visto otra cosa, o antes veía las cosas de una manera, pero ahora lo entiendo de otra, o antes tenía una idea, pero ahora esa idea que tengo creo que necesito revisarla. Y eso pues cuando este signo está en equilibrio es una gran virtud, porque Géminis no se queda encerrado en un solo punto de vista, encerrado en una sola mirada, sino que Géminis puede abrir múltiples ventanas, puede ver distintos matices, puede conectar ideas y puede aprender muy rápido, pero claro, como decimos siempre, toda energía también tiene su parte de sombra y cuando Géminis está en sombra, está desequilibrada esta energía, pues esta flexibilidad se puede convertir en dispersión. Nos puede estar hablando pues de personas que empiezan muchas cosas mentalmente, pero que no acaban profundizando en ninguna, personas pues que van saltando de una idea a otra, puede también hablarnos de una persona que se cansa muy rápido o que necesita tener estímulos constantes, pues también que se puede hablar mucho, pero no siempre escuchar. Nos puede hablar pues que en un momento dado pueden quedarse en la superficie para no entrar en aquello que realmente sienten. Eso también es importante porque Géminis es un signo que piensa mucho, pero pensar mucho no significa necesariamente sentir mejor. A veces la mente se puede acabar convirtiendo en una forma de evitar la parte emocional. Ahí Géminis tiene un aprendizaje importante, como es el de aprender a usar la mente como una herramienta, pero sin desconectar del cuerpo ni de la emoción. Una de las palabras claves de Géminis es la palabra curiosidad. Géminis necesita aprender, Géminis necesita descubrir, necesita saber, no necesariamente desde una profundidad académica o solemne, sino que a veces Géminis puede aprender pues, de una forma muy espontánea, escuchando, preguntando, leyendo, mirando, viendo un vídeo, teniendo una conversación o simplemente observando a otras personas. Géminis recoge información de todas partes, es como una antena, va captando cosas, va recibiendo datos, va recibiendo ideas y muchas veces puede tener una gran facilidad para explicar todo aquello que ha entendido, porque Géminis no solo quiere saber, Géminis también quiere y también le gusta comunicar, quiere compartir, quiere poner las cosas en palabras, quiere que la información circule. Géminis no está hecho para quedarse encerrado en un solo punto de vista o en una sola verdad. Géminis necesita movimiento, conversación, intercambio, necesita preguntas, necesita respuestas, preguntar, responder, escuchar versiones diferentes. Géminis nos enseña que el conocimiento también nace del diálogo y que no solo viene
pues de estudiar en silencio. Géminis es un signo que está muy relacionado con la comunicación, con la palabra, con la forma en que nos expresamos, con la forma en la que hablamos, en cómo explicamos aquello que pensamos, en cómo transmitimos las ideas. Por eso muchas personas que tienen una fuerte energía de Géminis pues pueden tener facilidad para comunicarse, pueden ser personas que hablen muy bien, que escriban bien, que se expliquen bien, que se muevan bien en redes sociales, personas que son válidas para enseñar, para vender, para conectar con personas de distintas culturas, de distintos ámbitos sociales, ¿vale? O adaptar el lenguaje según aquella persona con la que están hablando, con la que se están comunicando. Géminis suele tener una gran capacidad para encontrar las palabras justas, pero también aquí tiene, como no, su lado de sombra, porque comunicar no es solo hablar, comunicar también debería ser escuchar. Y Géminis, cuando está muy acelerado, puede ir tan rápido, tan rápida mentalmente, que a veces no escucha del todo. Puede estar pensando en lo que va a responder antes de que la otra persona termine de hablar. Puede saltar de un tema a otro y puede llenar los silencios. Puede ponerse nervioso, puede ponerse nerviosa cuando la conversación se vuelve demasiado lenta o demasiado emocional. Ya que Géminis tiene también, pues, otro puntito más que debería aprender, y es que debería aprender, pues, a escuchar. No solo oír, sino escuchar, estar presente. No tener que responder enseguida, no tener que entenderlo todo al momento, no tener que ponerle palabras a todo, porque a veces también hay que dejar espacio, ¿no? Y esto puede ser un punto importante que Géminis debería tener en cuenta, porque cuando la mente baja un poco el ritmo, aparece una comunicación mucho más profunda, mucho más real y mucho más conectada. Y ahora vamos a hablar de algo muy típico de Géminis, que es esta parte de la dualidad, ¿no? Muchas veces se dice que Géminis tiene dos caras, que tiene estos dos gemelos, ¿no? Y esta frase, que puede sonar a priori pues como quizá un poquito negativa, pues no siempre es justa, porque la dualidad de Géminis no significa necesariamente que nos esté hablando de personas que sean falsas, sino que significa que Géminis puede ver más de una parte de la realidad. Géminis tiene la capacidad de ver dos lados, de ver dos posibilidades, dos caminos, dos versiones, y eso puede ser una gran capacidad, porque hay personas que solo ven una, hay personas que solo ven una opción, solo son capaces de entender una manera de hacer las cosas, de mirar la vida desde un único punto de vista, y en cambio Géminis puede decir, bueno, sí, muy bien, pero también lo podíamos ver de esta otra manera, o quizás esto tenga otro tipo de explicación, o a lo mejor, cuidado, igual aquí puede haber más de una verdad. Entonces, esto creo que es un punto a favor de Géminis, es algo importante, es algo valioso, porque la vida muchas veces no es solo blanco o negro, sino que hay muchos matices, hay muchas maneras de ver las cosas. Muchas veces las cosas son mucho más complejas de lo que parecen a simple vista, y Géminis pues sabe moverse bien y cómodo en esos matices, ¿no? Pero también la sombra de esta parte pues nos estaría hablando de indecisión. Si soy capaz de ver demasiadas opciones, a lo mejor puede costarme elegir. Si todas las posibilidades que veo me parecen interesantes, pues a lo mejor me puedo dispersar un poquito, y si me quedo pues pensando demasiado, pues a lo mejor no acabo tomando acción, ¿no? Y aquí Géminis pues necesita aprender a elegir, no porque las demás opciones no existan, sino porque la vida en algún momento nos empuja a que tomemos una decisión, una dirección, ¿vale? Géminis necesita aprender que elegir una cosa no significa perder todas las demás para siempre. A veces simplemente significa avanzar. Géminis, ya hemos dicho que es una energía que nos habla de movimiento, pero no siempre nos habla de un movimiento físico como nos hablaba el signo de Aries, sino que es más un movimiento a nivel mental, es un movimiento de ideas, movimiento de palabras, de contacto, de información. Géminis necesita
variedad, necesita estímulo, necesita sentir que pasan cosas, que aprende algo, que descubre algo, que cambia el aire. Por eso cuando una persona tiene mucha energía Géminis puede aburrirse fácilmente si todo es demasiado rutinario o demasiado repetitivo. Si siempre se habla de lo mismo, si siempre se está haciendo lo mismo, si no hay conversación, si no hay novedad, si no hay movimiento, Géminis se aburre porque Géminis necesita chispa, necesita aire fresco, necesita abrir la ventana. Y esto tiene su parte positiva porque ayuda a que una persona pues no se quede estancada, ayuda a renovar la mente, nos ayuda a probar cosas nuevas, pero también tiene su parte negativa y es que a veces hay una cierta dificultad para profundizar. Porque si siempre voy saltando a lo nuevo que veo, quizás a lo mejor no acabo llegando al fondo de nada. Si siempre estoy buscando estímulos, quizás me cueste sostener una sola cosa, y si siempre estoy pues con 1000 temas a la vez, quizás mi energía pues se reparte demasiado, y aquí Géminis pues debería aprender también que no todo lo que es interesante necesita hacerse al mismo tiempo. A veces se puede ir poquito a poco, despacito y buena letra, a veces se puede elegir un tema y profundizar en ese tema, y a veces no hace falta abrir 20 ventanas a la vez, podemos abrirlas poco a poco de una en una. Cuando Géminis está equilibrado, cuando está en equilibrio, puede ser una energía maravillosa, porque como ya hemos dicho es un signo que aporta frescura, inteligencia, humor, curiosidad, capacidad de comunicación, rapidez mental, adaptación, apertura, ¿vale? Géminis puede hacer pues que una situación pesada se vuelva como más ligera, es capaz de encontrar una palabra que desbloquee algo, puede hacer preguntas pues que abren caminos, o puede conectar personas, puede traducir ideas complicadas a un lenguaje sencillo, y esto pues tiene mucho valor porque no todo el mundo sabe explicar y no todo el mundo sabe comunicar, no todo el mundo sabe hacer que una idea circule, y Géminis tiene esta capacidad de mover la información, de llevarla de un lugar a otro, de hacer de puente. Esta imagen de Géminis como puente es una imagen muy bonita, ¿no? De llevar una idea, hacer de puente entre una idea y otra, entre una persona y otra, entre un lugar y otro, entre una pregunta y una respuesta, que es una energía como muy geminiana. Géminis tiene esta capacidad de conexión, Géminis conecta, une puntos, abre comunicación, pero cuando esta energía de Géminis no está equilibrada, pues pueden aparecer varias sombras, ¿no? Puede aparecer dispersión, nerviosismo, inconstancia, superficialidad, un exceso de darle vueltas, un exceso de pensamiento, también dificultad pues para parar, o el tener constantemente una necesidad de estímulo, también de hablar mucho para no sentir, para no pensar, o cambiar de temas para no entrar en algo de una manera más profunda, ¿no? Y esto hay que tener cuidado, porque esta sombra de Géminis no quiere decir que sea un signo superficial por naturaleza, sino que significa que cuando esta energía está muy acelerada, cuando esta energía hay mucha y se acelera demasiado, pues puede quedarse en la superficie, porque profundizar exige parar muchas veces, y parar a este Géminis le puede incomodar, porque cuando paras ya no puedes distraerte tanto. Cuando paras, pues realmente eres consciente de aquello que sientes. Cuando paras aparece el silencio, y a veces ese silencio puede ser difícil para una energía tan mental como es la energía de Géminis. Por eso Géminis necesita pues aprender a bajar el ritmo, aprender a respirar, a ordenar la mente, a escuchar el cuerpo y a no vivir solo desde la cabeza, porque la mente es una herramienta maravillosa, sí, pero no puede uno llevar toda la vida pendiente de ella, y no podemos darle el poder a ella sola, ¿no?
A nivel de relaciones, Géminis es un signo que necesita comunicación, necesita hablar, necesita intercambio, necesita sentir que puede compartir ideas, que puede compartir pensamientos, dudas, intereses. Para Géminis, una relación sin conversación puede volverse muy pesada. Necesita sentir que hay movimiento mental, que hay curiosidad, que hay juego, que hay frescura. Géminis puede disfrutar mucho de las conversaciones largas, de reír, de compartir cosas, de aprender con la otra persona, de sentir que el vínculo también está estimulando su mente. Pero también puede aparecer una dificultad, y es que si la relación se vuelve demasiado intensa emocionalmente, demasiado cerrada o demasiado posesiva, Géminis puede sentirse ahogado, porque Géminis necesita aire, necesita espacio mental, necesita cierta libertad para moverse, para pensar, para hablar y para expresarse. Y esto no significa que Géminis no sea un signo que no se pueda comprometer, porque este es otro mito de que Géminis le cuesta comprometerse. Géminis necesita que el vínculo no se convierta en una jaula, necesita sentir que puede seguir siendo curioso, que puede seguir aprendiendo, que puede seguir teniendo su espacio para pensar. A nivel de relaciones, Géminis tiene un aprendizaje importante, y es no huir cuando algo se vuelve más profundo de la cuenta, a no cambiar de tema cuando aparece una emoción que le resulta incómoda, y a no quedarse solo en una conversación banal o en una conversación ligera. Aprender que la comunicación también puede ser emocional, que también puede ser honesta, que también se puede ser vulnerable, y entender todo esto a una persona geminiana pues le puede ayudar mucho, porque Géminis es un signo que es capaz de hablar de muchas cosas, pero a veces le cuesta mucho hablar de lo que realmente le afecta y de lo que realmente le duele. A nivel laboral, si hablamos en trabajo, en proyectos, pues Géminis es un signo que puede destacar en todos aquellos trabajos que tengan que ver con la comunicación, con la enseñanza, con la escritura, con las redes sociales, con las ventas, con los idiomas, con la información, con el aprendizaje, con entrevistas, divulgación, todo lo que tenga que ver con movimiento y con ideas, ¿no? Géminis puede ser muy bueno, ya hemos dicho, comunicando, explicando, conectando con personas, adaptándose a distintas situaciones, aprendiendo rápido, encontrando soluciones creativas, viendo posibilidades. Así que es un signo que puede funcionar muy bien en trabajos donde no todo se haga siempre igual, donde haya variedad, donde haya contacto, donde haya intercambio y sobre todo donde haya algo que aprender. Pero puede costarle mucho un trabajo rutinario, un trabajo demasiado repetitivo, muy cerrado, muy monótono, o que le resulte muy lento. Géminis, si no hay estímulos, si no hay conversación y sin posibilidad de moverse mentalmente, no puede. Así que debería trabajar también un poquito pues la parte de la constancia, ¿no? Porque a veces Géminis, como ya hemos dicho, empieza muchas cosas, tiene muchos intereses, muchos cursos, muchos proyectos, muchas ideas, pero luego le cuesta decidir cuál de ellos quiere seguir. Entonces aquí Géminis necesita también aprender pues, a ordenar un poco la mente, a priorizar, a no confundir el tener muchas ideas con tener que hacer todas esas ideas a la vez. Una frase que puede ayudar mucho a Géminis es que no todo lo que me interesa tiene que convertirse en un proyecto pues ahora mismo, ¿no? Porque Géminis puede interesarse, como ya hemos dicho, por muchas cosas a la vez, y eso está muy bien, es genial, es maravilloso, pero también hay que aprender a gestionar esa curiosidad pues para no acabar cansados y agotados, ¿no? De forma simbólica, Géminis se asocia al movimiento, se asocia a la respiración, a los brazos, a las manos, a la comunicación con el sistema nervioso, así que a nivel salud nos estará hablando muchas veces pues, de estas partes del cuerpo, ¿no? Géminis ya hemos dicho que es aire, y el aire pues, necesita circular, necesita respirar, movimiento. Entonces cuando hay mucha energía de Géminis podemos tener tendencia a estar mucho en la parte mental, a pensar demasiado, a tener la mente encendida a todas horas, a saltar de una cosa a otra, a sentirnos nerviosos si no hay pausa, y esto pues, puede afectar también a la salud, ¿no? Entonces
equilibrar esta energía de Géminis es importante reconectar con el cuerpo, es importante respirar, es importante caminar, escribir, mover las manos, ¿no? Ordenar las ideas, hacer pausas, no llenarnos todas de estímulos, sino intentar centrarnos un poquito, ¿no? No estar siempre recibiendo información, sino parar un poquito. Hoy vivimos en un mundo muy geminiano, ¿no? Estamos constantemente recibiendo información, mensajes, redes, vídeos, opiniones, noticias, conversaciones. Estamos constantemente estimulados y estimuladas, y esto puede alimentar muchísimo esta energía de Géminis, pero también puede llegar un momento que nos sature, ¿no? Por eso, de hecho, Géminis necesita aprender a distinguir un poquito entre lo que es la información y el ruido mental. No todo lo que escuchamos, no todo lo que entra en la mente nos acaba nutriendo, sino que a veces nos agota. La mente de Géminis es una mente muy rápida, muy viva, muy curiosa, que puede conectar, como ya hemos visto, ideas con facilidad, que puede entender algo enseguida y buscar cómo explicarlo, pero también puede ir tan rápido que la persona no llegue a descansar mentalmente. Y esto es algo que muchas personas con energía de Géminis pueden reconocer. Estar pensando una cosa y luego otra y luego otra y luego otra y entrar en un bucle mental, ¿no? Abrir una conversación, luego mirar algo, luego recordar que me ha quedado pendiente aquello, luego, mira, ahora tengo una idea, no, voy a empezar lo otro, ahí me dejé aquello, ahí vamos, y al final sientes que la mente realmente pues como que no para, ¿no? Aquí Géminis necesita también pues aprender a que no todo aquello que pensamos necesita a veces una respuesta inmediata. No todas las ideas que nos vengan a la cabeza necesitan que actuemos ya, y no todas las preguntas necesitan respuestas ahora mismo, ¿no? A veces la mente necesita un Kit Kat, a veces la mente necesita un break, necesita un descanso, y a veces la claridad mental nos llega justamente cuando dejamos de buscar tantas respuestas. Y esto para ti, Géminis, pues es también otro gran aprendizaje. Porque la mente, como ya hemos dicho, sí, es una herramienta brillante, pero también necesita descanso, también necesita de sus momentos de silencio. Géminis tiene también una relación muy interesante con la verdad, porque Géminis es un signo que ya hemos visto que pregunta, que tiene curiosidad, que explora, que investiga, que contesta, pero no siempre se queda con una sola respuesta. Géminis entiende que una misma situación pues puede tener distintas versiones, y esto pues puede ser muy positivo porque nos abre la mente, pero también puede generar una sensación de no saber nunca exactamente del todo qué pensar. Por eso Géminis necesita aprender a unir esta curiosidad que tiene con criterio, a no creerlo todo, a no repetirlo todo, a no quedarse solo con la información más rápida, sino aprender a discernir, aprender a distinguir, a observar, a contrastar, a preguntarse, a ver, esto que acabo de ver o escuchar, ¿realmente tiene sentido? ¿Esto lo sé realmente o solo lo he escuchado y aquí me estoy yo ya montando la película? ¿Estoy repitiendo algo que he escuchado por ahí sin realmente haberlo pensado, haberle dado una vuelta? Este es un punto muy importante para Géminis, porque su don es mover información, pero su responsabilidad debería ser también cuidar qué información está moviendo, qué información está dando, ¿no? Porque las palabras tienen poder y Géminis a veces necesita recordar eso. Géminis suele tener una energía muy relacionada también con el humor, con la chispa, con la rapidez mental. Es un signo que tiene facilidad para bromear, para jugar con las palabras, para quitarle peso a una situación, para hacer que algo difícil se vuelva un poquito más fácil, y esto pues es un regalo, porque a veces necesitamos que alguien nos ponga las cosas fáciles, ¿no? No todo tiene que ser importante, no todo tiene que ser intenso, no todo tiene que ser un drama. A veces una palabra, una risa o una conversación pueden cambiar el ambiente, pero aquí también evidentemente hay la sombra, hay la parte negativa, y es que a veces también podemos acabar tirando del humor, o que podemos acabar utilizando ese sentido del humor para evitar una conversación seria,
para no entrar en algo que nos molesta, para no entrar en algo que nos duele o para esquivar algo que nos resulta incómodo. Entonces, como siempre, no se trata de juzgar, sino que se trata de observar y cuando estemos en este punto preguntarnos si estamos usando el humor para hacer una situación más ligera o si lo estamos usando para no mirar algo que nos cuesta, porque esa diferencia es importante. Géminis es un signo que aprende explorando, no siempre aprende siguiendo una línea recta o un camino lineal, ¿vale? Puede aprender un poco de aquí, un poco de allí, a través, como ya hemos dicho antes, ¿no? De una conversación, de un libro, de un vídeo, de una experiencia, de un curso, de una pregunta, y luego es capaz de conectar todo esto. Por eso Géminis puede tener conocimientos muy variados, puede saber un poquito de muchos temas, puede tener mucha facilidad para captar información rápidamente, pero el aprendizaje de Géminis también puede ser, como ya hemos dicho antes en el vídeo, el profundizar, en no quedarse solo en saber un poco de todo, sino pues escoger algunas cosas y desarrollarlas con más profundidad, desarrollarlas con más calma, porque la curiosidad abre puertas, pero la profundidad nos permite atravesar esas puertas y Géminis necesita estas dos cosas. Necesita esta curiosidad para abrirse y profundidad para no quedarse solo en la superficie. Y ahora vamos a recordar algo importante y es que Géminis no es solo ser Géminis. Géminis es una energía y esa energía puede aparecer en distintas partes de la carta natal. Así que si tienes el sol en Géminis, probablemente esta energía de la que estamos hablando hoy tiene mucho peso en tu forma de ser, en tu identidad y en tu manera de relacionarte con el mundo. Puede haber una necesidad importante pues, de aprender, de comunicar, de moverte, de preguntar y de entender. Si tienes la luna en Géminis, puede que emocionalmente necesites hablar, necesites expresar aquello que te pasa, necesites entender aquello que sientes y ponerle palabras a tu mundo interno. A veces cuando algo te afecta, quizá necesitas hablarlo para ponerlo un poquito en orden. Si tienes ascendente Géminis, muchas veces puedes transmitir una imagen pues, de persona curiosa, comunicativa, flexible o incluso inquieta. Puede que los demás te perciban pues, como alguien con facilidad para hablar, para adaptarte o moverte entre ambientes distintos. Si tienes Mercurio en Géminis, esta energía se expresa con mucha fuerza porque Mercurio está muy relacionado con Géminis, de hecho es su regente, ¿vale? Sé que puede hablar de personas que tienen mucha rapidez mental, facilidad para comunicarse, para aprender, para escribir y para, lo que decíamos, hablar y conectar ideas. Pero también habrá que cuidar la dispersión y el exceso de pensamiento. Y si tienes Géminis en alguna casa concreta de tu carta natal, esa área de tu vida donde está Géminis tendrá una energía de comunicación, de curiosidad, de aprendizaje y de movimiento. Por ejemplo, si tienes a Géminis en tu casa 3, nos podría estar a hablar de la necesidad de reforzar mucho la comunicación, el aprendizaje y el intercambio en tu entorno más cercano. Si tuvieras Géminis, por ejemplo, en casa 7 nos podría hablar de relaciones donde la comunicación, la conversación y el intercambio mental son muy importantes. Con un Géminis, por ejemplo, en casa 10, pues podíamos llevar esta energía geminiana al mundo profesional, a la comunicación pública, a la enseñanza, a las redes o a los proyectos donde las ideas se mueven. No vamos a profundizar hoy en este vídeo en las casas porque eso lo vamos a ver más adelante en este curso de astrología, ¿vale? Pero sí quiero que empieces a entender un poquito que Géminis no es solo un signo, sino que es una energía que puede actuar en distintas partes de tu carta natal, ¿vale? Géminis, para estar en equilibrio, necesita comunicación, necesita aire, necesita movimiento, necesita aprender, expresar, necesita variedad, conversación y sentir que puede pensar libremente.
pero también necesita aprender a parar, a ordenar la mente, a escuchar y a profundizar, a no vivir siempre saltando de una cosa a otra y a no usar la mente para escapar de aquello que siente, para escapar de la emoción, a no confundir movimiento con claridad, porque moverse mucho no siempre significa avanzar y pensar mucho no siempre significa entender las cosas mejor. A veces Géminis necesita silencio, necesita bajar el ruido mental, necesita elegir y necesita centrarse. Necesita también darse permiso para no responder y no hacer las cosas de inmediato. Y esto no apaga esta energía de Géminis, sino al contrario, la vuelve más clara, más sutil y más consciente. Si tienes mucha energía geminiana en tu carta, si tienes mucha energía de Géminis, puede ayudarte el que reflexiones sobre las siguientes preguntas. ¿Estoy escuchando de verdad o solo estoy esperando mi turno para hablar? ¿Estoy pensando demasiado y sintiendo poco? ¿Estoy abriendo demasiados temas a la vez, demasiadas cosas a la vez? ¿Estoy comunicándome con claridad? ¿Estoy usando la palabra para acercarme o para evitar aquello que siento? ¿Estoy informándome o lo que estoy haciendo es me estoy saturando? ¿Estoy eligiendo una dirección o estoy saltando de una cosa a otra? Todas estas preguntas te pueden ayudar mucho, porque Géminis no necesita dejar de pensar, lo que necesita es aprender a usar mejor esa mente. Y si sientes que tienes poca energía de Géminis, también puedes trabajarla para potenciarlo. Si te cuesta expresarte, si te cuesta preguntar, si te cuesta hablar de aquello que piensas, si te cuesta abrirte a nuevas ideas, si te cuesta cambiar de perspectiva, puede que necesites activar tu Géminis interno. Y eso se puede hacer de una manera muy fácil, de una manera muy sencilla. Escribe, lee, habla con alguien, haz preguntas, aprende algo nuevo, escucha otras opiniones y expresa una idea. Poner palabras a aquello que sientes permite que tu mente se abra y eso también es muy de Géminis. Y vamos ahora ya, al final del vídeo, vamos a resumir la energía de este signo, vamos a resumir la energía de Géminis de una forma muy clara. Géminis es aire, Géminis es mutable, Géminis comunica, pregunta, aprende y conecta. Géminis dice, quiero entender, quiero saber y quiero compartirlo. En su parte positiva, en su parte de luz, es la curiosidad, es la comunicación, la inteligencia, la flexibilidad y la capacidad de conectar ideas. Y en su parte negativa, en su sombra, puede ser la dispersión, el nerviosismo, la superficialidad, la indecisión o el exceso de pensamiento. Su aprendizaje es usar la mente sin desconectarse de la parte emotiva, sin desconectarse de la emoción. Hablar, pero también escuchar, moverse, pero también profundizar y aprender, pero también elegir. Y comunicar desde un lugar más claro y más consciente. Y ahora quiero que pienses un poquito pues, en tu propia vida, aunque no sea Géminis, da igual. Pregúntate lo siguiente. ¿Dónde necesito comunicarme mejor? ¿Dónde necesito expresar lo que pienso? ¿Dónde necesito escuchar más? ¿Dónde estoy pensando demasiado? ¿Dónde me estoy dispersando? ¿Dónde necesito abrir mi mente a otras posibilidades? ¿Y dónde necesito dejar de darle tantas vueltas a las mismas cosas? Porque todos tenemos Géminis en alguna parte de nuestra carta natal y todos podemos aprender algo de esta energía. Géminis nos recuerda que la vida también se entiende preguntando, hablando, escuchando, aprendiendo y cambiando de perspectiva. Pero también nos recuerda que no todo se resuelve pensando. A veces también hay que sentir, a veces hay que parar,
A veces hay que dejar la cabeza a un lado para escuchar a nuestro cuerpo y este es uno de los aprendizajes más bonitos que debería hacer Géminis. Hoy hemos visto Géminis desde una mirada sencilla pero profunda. Hemos visto que no solo es ese signo que habla mucho, sino que Géminis es aire, es mutable, es comunicación, es curiosidad, es mente, es aprendizaje, es movimiento y es conexión. En el próximo vídeo vamos a seguir avanzando por la rueda zodiacal y vamos a entrar en el siguiente de los signos, Cáncer. Y ahí la energía nuevamente va a dar una vuelta y va a volver a cambiar por completo. Porque después de este movimiento mental que nos trae Géminis, llega Cáncer para llevarnos al mundo emocional, al cuidado, a la memoria, a la protección y a nuestro propio hogar interno. Así que si quieres seguir aprendiendo los signos del zodiaco paso a paso, te invito a que te quedes aquí en este canal y a que sigas esta serie completa. Y recuerda algo importante y es que aunque tú no seas Géminis, este vídeo también te sirve porque en tu carta natal están los 12 signos y a aprender a comprender esta energía de Géminis, entender Géminis te va a ayudar a interpretar mucho mejor tu carta natal cuando vayamos avanzando en este curso. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber llegado al final de este vídeo. Si te ha gustado, si te ha servido o si te ha ayudado a entender mucho mejor esta energía, te invito a que te suscribas al canal, a que le des me gusta y a que lo compartas con todas aquellas personas a quien creas que les puede interesar o que lo puedan necesitar. Eso me ayuda además mucho a que este contenido continúe llegando a mucha más gente, a muchas más personas y a que podamos seguir compartiendo contenido de valor. Y ahora me gustaría también leerte en los comentarios y es que me cuentes si te identificas con esta energía de Géminis, si eres de esas personas que necesitan hablar, entender y darle vueltas a las cosas. Yo soy Olga Ruy, esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona, un espacio para crecer, para aprender y para reconectar contigo. No olvides nunca que la magia está en ti y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.